Bien, buenas tardes a todos los participantes. Vamos a continuar con nuestra jornada de conferencias en el marco del 28º Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias Aeronáuticas y Arquiforo Visión 2023, el cual está denominado Disrupción Transformadora, Retos Globales del 2030. En esta tarde vamos a contar con la participación de la expositora Karina Astudillo, quien desarrollará la conferencia virtual Ciberseguridad en tiempos de la IA. Bien, previamente a ello les vamos a dar algunas indicaciones que la conferencia va a tener una duración de 50 minutos. Posterior a ello tendremos una ronda de preguntas de 10 minutos, las cuales las podrán realizar a través de nuestro casillero del chat o activar su micrófono para que puedan expresar sus dudas, ¿no? Asimismo, le recordamos siempre tener una buena conexión a Internet para evitar interferencias en la comunicación y usar audífonos para mejorar la audición. Bien, en esta oportunidad, permítame presentar a nuestra expositora, Karina Astudillo, quien es autora, emprendedora, coach e instructora en ciberseguridad y negocios. Desde hace varios años acompaña integralmente a empresas u organizaciones en el fortalecimiento de su seguridad informática y en el desarrollo de su talento humano. Bien, sin otro adelanto, pues le damos la bienvenida a Karina. Muchas gracias por aceptar la invitación y escuchamos atentos su presentación. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar hoy aquí con ustedes. Y pues hoy les voy a hablar justamente sobre ciberseguridad en tiempos de la inteligencia artificial. Entonces, déjenme comentarles rápidamente la agenda. Bueno, primero vamos a hablar brevemente de los recientes desarrollos en IA, de los que estoy segura que ustedes pues han escuchado y probablemente han utilizado algunas de las herramientas que les voy a mencionar. Luego vamos a hablar un poco acerca de la ciberseguridad e IA y cómo éstas se pueden intersectar. Vamos a hacernos una pregunta que se las voy a plantear a ustedes y pues luego vamos a tratar de responderla en conjunto acerca de si nos reemplazará o no la IA. ¿Qué considero yo sin tener una bola de cristal acerca de qué nos depara el futuro con respecto a este tema relacionado con ciberseguridad? Y pues luego pasaremos ya a la ronda de preguntas y respuestas. Si en algún momento quieren ustedes saber un poquito más de mí, de quién les habla, pues los invito a visitar mi página web personal, carinastudillo.com, y pues pueden también buscarme en las redes sociales de su preferencia como K Astudillo B. Hablemos brevemente de los recientes desarrollos en inteligencia artificial. Bueno, pero para eso definamos rápidamente qué es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues sabemos que se trata básicamente de una rama de la informática, pues que se encarga, y ya desde hace muchísimo tiempo atrás, de hecho estamos hablando de que esto se inició en la época de Turing, cuando él decía que pues en algún momento tendríamos que plantearnos el problema para ver si, y plantear preguntas para poder determinar si con quien estamos hablando es una máquina o es una persona. Entonces, en realidad, el tema de inteligencia artificial se lo empezó a pensar hace ya como 70 años atrás. Pero analizándolo desde el punto de vista actual, pues podríamos decir que es una rama del área de la informática que se encarga de crear sistemas que son básicamente capaces de realizar algún tipo de tarea que requieren de análisis, que requieren de lo que llamamos como inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje. Y pues los sistemas actuales de inteligencia artificial han sido justamente diseñados de forma que pueden procesar grandes cantidades de información y pues hemos llegado a las nuevas inteligencias artificiales que se les llama de tipo generativo, en los cuales pues podemos plantearles preguntas a estas inteligencias artificiales y ellas como resultado de esa pregunta que se le plantean en base a los conocimientos de base de las que han sido provistas, pues son capaces de generar una respuesta y esta respuesta puede ser de texto, o esta respuesta puede ser imágenes, puede ser un audio, video, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de inteligencia artificial. Hay muchos otros. Estos son los principales enfoques
y técnicas de inteligencia artificial, pues hablábamos, por ejemplo, del aprendizaje automático, o también llamado Machine Learning. Este es un enfoque, quizás uno de los primeros que se empezó a utilizar. Si ustedes recuerdan o han tomado en algún momento una materia de sistemas expertos, pues en sistemas expertos justamente se habla de Machine Learning, que lo que hace es basarse justamente en la capacidad de las computadoras o de las máquinas, si las queremos llamar así, para poder aprender a partir de datos que les vamos a suministrar nosotros y en base a eso mejorar su rendimiento e inclusive hacer algún tipo de análisis de comportamiento de esos datos e inclusive hacer predicciones, por ejemplo. Entonces, este aprendizaje automático pues se divide en diferentes tipos de categorías principales de aprendizaje, pero quizás uno de los que más nosotros hemos visto recientemente como uno de los que se plantea es, por ejemplo, el que se basa en modelos, es decir, entrenar al modelo con ejemplos en los cuales se etiquetan esos datos para que la IA pueda reconocer y que pueda aprender a identificar esos datos en base a esas etiquetas que se le dan, de modo que si se le presenta algo que coincide con esos datos, pues que entonces lo pueda reconocer. Y bueno, también tenemos otro tipo de aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje no supervisado, el anterior del supervisado, el no supervisado, en donde el modelo, en cambio, se va a encargar de buscar patrones, se va a encargar de buscar estructuras en los datos sin necesidad de que se le suministre algún tipo de etiquetas. Ok, ¿qué más? De ahí, por ejemplo, las redes neuronales. Seguramente que en algún momento si han leído alguno de los artículos nuevos sobre, pues, ChatGPT, sobre, qué sé yo, algunas de las BART, por ejemplo, algunas de las otras herramientas nuevas de IA que basan su aprendizaje haciendo uso de redes neuronales. Pues estas redes neuronales artificiales se inspiran en un funcionamiento del cerebro humano, ¿sí? O sea, es decir, tratan de replicar de cierto modo el funcionamiento del cerebro humano y pues están compuestas por distintas capas de nodos que están interconectados entre sí y que se les llaman neuronas artificiales. Entonces, estas redes justamente se utilizan para realizar aprendizaje profundo o en inglés deep learning, ¿sí? Entonces, una de estas aplicaciones es justamente el aprendizaje automático del que ya habíamos hablado. Ahora, ¿qué más? También tenemos, por ejemplo, otro acercamiento, otro enfoque, es el procesamiento del lenguaje natural, o en inglés, Natural Language Processing, o NLP, por sus siglas en inglés. Entonces, este tipo, por ejemplo, de IA o este enfoque, esta técnica de IA, en cambio, se basa en la interacción entre las computadoras y el lenguaje, ¿sí? Es decir, esto le va a permitir a la inteligencia artificial, a la IA o a la máquina, como la quieran llamar, poder comprender, poder interpretar texto, por ejemplo, patrones de texto o inclusive patrones de voz, por ejemplo, en base a conversaciones naturales que se le suministran, en base a textos con los que se alimenta la IA. Y esto nos va a permitir tener aplicaciones que ya las venimos viendo, como por ejemplo la traducción, ¿sí? El tema de traducción automática. El tema, por ejemplo, de analizar en una conversación, si en base al tono de la persona o en base a las expresiones que usa, saber si esa persona, por ejemplo, está expresando un sentimiento de alegría o está expresando enojo o está expresando, por ejemplo, tristeza. Y estas investigaciones han servido para dar lugar a los que ahora conocemos como chatbots, por ejemplo. Es decir, los chatbots han nacido justamente de este tipo de técnicas de IA a través del procesamiento del lenguaje natural. Y pues ChatGPT es uno de ellos. De ahí tenemos, por ejemplo, la visión por computadora. Y la visión por computadora, pues en realidad yo creo que ha sido un avance muy significativo y que nos va a ayudar en temas sorprendentes de los que vamos a hablar más adelante, pero quizás uno de ellos, una de las aplicaciones más interesantes de la visión por computadora es el hecho de poder analizar imágenes como rayos X, como por ejemplo escáneres, tags, que permiten a comunidades, por ejemplo, rurales, donde no hay un médico
de planta que puede interpretar estas imágenes de forma adecuada, donde, por ejemplo, no tengo un neurólogo o donde no tengo un traumatólogo, sino que hay solamente un médico quizás de medicina general que está presente en una de estas comunidades rurales. Con ayuda de inteligencia artificial, utilizando programas de visión por computadora, va a poder, por ejemplo, pasarle una imagen de rayos X o pasarle un tag, qué sé yo, de cerebro a la computadora, y la computadora va a ser capaz de analizar esta información y poder darle retroalimentación a este médico que no es especializado en neurología o que no está especializado en traumatología, que no es un imagenólogo, a poder interpretar esa imagen que está viendo el computador, ¿sí? Entre comillas, viendo el computador. Entonces a través de esta técnica se va a poder reconocer lo que hay en esa imagen e inclusive poder diagnosticar, ayudar en el diagnóstico de una enfermedad. Por supuesto, existen muchas otras aplicaciones de la visión por computadora, como de hecho lo hemos visto en temas, por ejemplo, de reconocimiento facial. Pues existen cámaras que tienen un alto grado de precisión, una buena resolución y que conectadas con uno de estos programas de inteligencia artificial, pues nos permiten identificar a una persona en base a la forma de la cara, utilizando rasgos biométricos, inclusive si esa persona se pone una gorra, inclusive si esa persona se pone lentes o se pone gafas, o inclusive en casos en los cuales una persona se pone una máscara, un pasamontañas. De hecho, hay una empresa norteamericana que se llama Face First, la pueden googlear, y que ellos desarrollan un software que hace reconocimiento facial y que se conecta con la base de datos del FBI y que permite justamente identificar si hay alguien que esté siendo buscado internacionalmente por el FBI, por ejemplo, y que se esté acercando a alguno de los lugares donde están conectadas estas cámaras que hacen uso de este programa Face First. Entonces, es súper útil, por ejemplo, para aeropuertos internacionales o para municipios que tienen cámaras en la ciudad para poder identificar a estas personas pues maliciosas que están entre el top de los más buscados a nivel global y se puede interconectar no solamente con la base de datos del FBI, sino que también se puede interconectar con bases de datos locales. Entonces, es un tipo de aplicación colaborativa para que se pueda identificar a personas maliciosas que forman parte de este top de los más buscados. Entonces, hay muchísimas aplicaciones a la visión por computadora, ¿sí? ¿Qué más? De ahí tenemos, por ejemplo, el razonamiento basado en conocimiento. ¿Esto a qué se refiere? Pues básicamente al uso de representaciones estructuradas, ¿sí? De conocimiento, al uso de Alexa para, disculpen, algoritmos, por ejemplo, de razonamiento, entre comillas, para poder resolver problemas complejos. Es decir, aquí yo le puedo plantear preguntas a la IA dándole un escenario y pedirle que me ayude a resolver ese escenario. Esto, por supuesto, involucra que previamente se le ha dado a la IA una serie de reglas lógicas, ¿no? Se ha aplicado sistemas expertos, técnicas de inferencia para que la IA pueda hacer ese tipo de, entre comillas, racionamiento. Y por supuesto, pues tenemos la robótica, tenemos los sistemas autónomos, que pueden utilizar también IA como parte de su funcionamiento. No necesariamente un robot tiene que utilizar inteligencia artificial. De hecho, por ejemplo, si ustedes han visto a los robots, al robot Atlas, déjenme mostrarles la siguiente lámina. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son los robots de Boston Dynamics, los que los observan aquí en la parte superior derecha. Pues estos robots no están utilizando inteligencia artificial, tienen otro tipo de programación, hacen uso de visión por computadora, son sumamente ágiles. Seguramente ustedes han visto los videos de los robots de Boston Dynamics que se hicieron virales, donde los robots estaban bailando, pues, ¿no? Entonces, la aplicación de estos robots va un poco más allá a la parte industrial, pero de hecho, hay muchas formas en las que se puede utilizar estos robots, no solamente en la parte industrial. Por ejemplo, en eventos, en coreografías, también sería, aunque un poco caro, utilizar robots de Boston Dynamics para hacer este tipo de coreografías. Pero es uno de los usos que se le puede dar. Y por supuesto, el otro es el uso industrial para cargar, por ejemplo, pesos
que sean complicados de poder cargar a una persona sin ningún tipo de asistencia, para poder entrar, por ejemplo, a zonas en las cuales es muy peligroso para un ser humano entrar, porque, por ejemplo, podrían ser zonas que estén expuestas a radiación, como lugares donde han ocurrido derrames o donde han ocurrido accidentes que involucran radiación, ¿sí? Como por ejemplo centrales nucleares que se han dañado, que han colapsado y que han contaminado a su alrededor, pues no. De hecho, eventos que han ocurrido. Otras aplicaciones, por ejemplo, de estos robots. De hecho, en estos días, justamente, he estado 3 días en un congreso presencial acá en Ecuador, organizado por Educa Virtual, auspiciado por la NASA y por la Universidad de Espíritu Santo y por el gobierno del Ecuador, en donde tuvimos como una de las invitadas principales de los speakers del evento a la robot Sofía. Sí, seguramente que han escuchado ustedes hablar de la robot Sofía. Y bueno, fue una experiencia bastante interesante el interactuar con la robot, verla expresar sus movimientos faciales en concordancia con lo que decía y ver cómo se demoraba un poco procesando la pregunta y luego respondía de manera bastante interesante a lo que le preguntaban los expositores. Entonces fue una experiencia bien interesante. Y yo creo que si bien todavía Sofía en realidad detrás de ella, pues lo que hay es un chatbot, ¿sí? Hay un chatbot. Pero creo que es uno de los primeros esfuerzos y es bastante interesante cómo este tipo de robots humanoides van a ir poco a poco insertándose en nuestra sociedad y pues nos vamos a ver más expuestos a ellos. De hecho, por ejemplo, en mi país ahora recientemente abrió sus puertas una cafetería-restaurante en nuestra capital, en Quito, en la cual ya hay estos robots meseros traídos de China que llevan los pedidos a las mesas y aparte de eso, pues cantan. Uno les puede pedir canciones a los robots y es bastante simpático porque cuando uno le pide una canción la primera vez, el robot canta, ¿no? Y entrega el pedido. Y si uno le vuelve a pedir una segunda vez la canción, el robot vuelve a cantar. Pero están programados para que cuando en la misma mesa le piden una tercera canción, el robot respondan, estoy ocupado, no me puedo pasar todo el tiempo cantando. Y luego da media vuelta y se va. Entonces, son formas en las cuales podemos ayudar justamente a los negocios a tener una interacción con los usuarios de manera mucho más creativa, mucho más dinámica, entretener al público, a los niños y pues traer algo de creatividad a los negocios para lograr tener este tipo de interacciones. Así que por lo tanto la IA no solamente está pues destinada con fines científicos, sino que también puede servir para resolver problemas comunes y temas también relacionados con entretenimiento. Y por supuesto, pues tenemos, por ejemplo, ya IAs, como por ejemplo Midjourney, que seguramente algunos de ustedes tal vez la han usado, o también otras contrapartes populares, como por ejemplo Leonardo, Dalí, etcétera, que son IAs que en cambio permiten producir dibujos. Y recientemente, por supuesto, Adobe también sacó su contraparte que también permite dibujar. Y seguramente que se han puesto ustedes a ver o se han topado con artículos en donde hacen comparaciones de los dibujos producidos por estas inteligencias artificiales. Y en ocasiones es muy difícil diferenciar entre una foto real tomada con una cámara versus una foto producida con una de estas inteligencias artificiales. Recordarán ustedes el famoso caso de la foto del Papa, pues luciendo esta chaqueta de diseñador que causó mucho revuelo, mucho furor en internet, se hizo viral porque alguna gente se comió el cuento y creyeron que de verdad el Papa estaba utilizando este tipo de chaquetas de diseñador y en realidad había sido una imagen que fue producida con una IA, con un prompt. Entonces, por lo tanto, esto nos plantea ciertos retos, ¿sí? Nos plantea ciertos retos a futuro que vamos a tener, en donde nos va a resultar un poco difícil pues diferenciar entre lo que es real y lo que no. Nos vamos a topar con temas no solamente positivos, como el uso de los robots para temas industriales, para automatización, etcétera. Otros usos, como por ejemplo
en el manejo automatizado. Seguramente ustedes recordarán cuando Google lanzó su primer carro que se autoconducía, que no necesitaba tener un conductor, pues saltaron muchas dudas, mucho miedo de la gente pensando que quizás este auto podría ocasionar choques, que podría ocasionar accidentes, que podría provocar que alguien muera en uno de estos accidentes. Y en realidad, pues ha sido todo lo contrario. Las estadísticas nos han demostrado que estos carros autónomos, por el hecho de que primero que van a unas velocidades un poco más moderadas, justamente para prevenir que puedan reaccionar rápidamente, de lo que van los conductores humanos, y por la cantidad de sensores que tienen, el uso de visión por computadora, por el contrario, pueden prevenir que se provoquen choques. De hecho, googleen, lo busquen sobre Tesla, accidentes con Tesla, que en realidad lo que ha pasado es que el auto, por su computadora interna y aprovechando los sensores y la visión de computadora, ha evitado que sus conductores se vean involucrados en accidentes de tráfico y ha evitado que se atropellen a personas. Es decir, esto va a ir en aumento y pues próximamente vamos a ver más y más carros que se autoconducen, o como en el caso de Tesla, que me permiten tener la interacción del humano en el momento que él lo requiere de manera manual, pero que si ocurre algo que la computadora calcula que el humano no va a alcanzar a tener tiempo de responder, pues entonces ella toma el control y frena, por ejemplo. Busquen casos de Tesla, googleenlos y van a ver que hay miles de casos en los cuales la conducción automatizada de los autos Tesla ha salvado a sus conductores de golpearse, de atropellar a alguien o de provocar un choque con terceros. Aparte de esto, pues este es el metro de Londres. El gráfico que ustedes ven aquí a la izquierda, este es el metro de Londres. Ahí tenemos ya trenes que se autoconducen, es decir, ya no tienen ustedes hay un conductor de tren. Esto es algo que ya lo veíamos en otro tipo de transporte, como por ejemplo en Miami hay un tram que le llaman, que se autoconduce. Ustedes no tienen conductor ahí, se montan en la estación y se abren las puertas en cada estación y no hay conductor y son totalmente eléctricos. Entonces, ver aparecer esto en un metro, pues realmente es muy, muy interesante porque ya aquí estos metros pues van a velocidades más altas y las estaciones están mucho más distanciadas. Y sin embargo es un experimento interesante y hasta ahora no ha ocurrido absolutamente nada malo. De hecho, está todo muy bien. Pero nos plantea muchas preguntas y es que, ¿qué pasó con esas personas que antes conducían esos trenes y que han sido dadas de baja? O sea, se han perdido esos puestos de trabajo. Eh, ¿Qué pasó con las personas que antes conducían el tram y que ahora ya no lo hacen? Entonces, son ciertos planteamientos y que hacen que pues, las personas que le tienen miedo a la inteligencia artificial, lo que hacen es darle argumentos para decir, no, lo que pasa es que la IA nos va a reemplazar. Y esto es justamente lo que les comentaba. Esta es una empresa, la que hace este reconocimiento de imágenes es una empresa que se llama, déjenme acordar, Nanox. Nanox, Nanox, Nanox. Esta es una empresa que justamente aplicó el reconocimiento de imágenes a poder desarrollar una solución que permita brindar diagnósticos de imágenes a médicos que no son especialistas en reconocimiento de imágenes y que no son especialistas, por ejemplo, en el análisis del cerebro, es decir, no son neurólogos. ¿Pero con qué fin? Con el fin de poder proveer estas facilidades a zonas geográficamente aisladas donde no hay suficientes médicos o donde no hay médicos especialistas que puedan proveer estos diagnósticos. Y de esa manera se ayuda a estos médicos que normalmente están ubicados en zonas pequeñas, en zonas rurales, que son médicos generales, son médicos clínicos, pero que no son especialistas en reconocimiento de imágenes, a poder tener un diagnóstico y poder actuar de manera más rápida para poder ayudar a un paciente que está teniendo algún tipo de problema. Y bueno, por otro lado, en esta otra imagen, en cambio, vemos un robot, un brazo robot para cirugía que es operado de forma remota por un cirujano que a través de las cámaras del robot pues puede realizar cirugías de forma remota.
Entonces, esta es otra forma de poder llevar tecnología a una zona aislada, a una zona rural donde se necesita realizar una cirugía, pero que quizás el médico que está en capacidad de realizar esa cirugía está en el otro lado del mundo y no se puede trasladar de manera tan pronta, pero con un robot, con uno de estos brazos médicos robots, vamos a poder realizar esa cirugía y salvar la vida de ese paciente sin esperar a que el médico tome un vuelo y que pues pase todo el Atlántico para llegar al otro lado donde tiene que operar a la persona. Entonces vamos a ver cada vez más y más de estos desarrollos en IA. Pero bueno, una vez que hemos hecho este preámbulo, ahora vamos a lo que nos trajo aquí, que era justamente conversar sobre ciberseguridad e inteligencia artificial. Entonces, todo esto que hemos visto es muy bonito, tiene muchas aplicaciones y definitivamente que estoy confiada de que van a ser para bien. No tengo la idea apocalíptica de que va a haber la singularidad y que pues que pronto vamos a tener a Skynet aquí tratando de lanzarnos misiles. Yo creo que eh, tenemos que pensar en esta oportunidad que se nos está brindando con estos sistemas de inteligencia artificial y acogerlos para aprovecharlos justamente y hacer de nuestra profesión algo más valioso, más ágil, que nos permita resolver problemas, que nos permita aplicar nuestra creatividad e interactuar con la IA de un modo productivo, de un modo provechoso. Entonces, ¿qué vamos a ver con respecto a esto en ciberseguridad? Bueno, primero, pues la parte negativa, ¿no? Los ataques, ¿no? Los ataques y vulnerabilidades comunes en sistemas de inteligencia artificial. Y aquí vamos a ver, pues, que se van a dar diversos tipos de ataques, ¿sí? De los cuales uno de ellos, por ejemplo, son los ataques de adversario. ¿En qué consisten estos ataques adversarios? Pues básicamente este tipo de ataques lo que implican es manipular de forma intencional los datos que se le dan de entrada a un modelo de inteligencia artificial con el ánimo de engañarlo, es decir, con el ánimo de envenenarlo, en inglés como se dice poisoning, ¿sí? AI poisoning, es envenenamiento de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, alguien malicioso, un atacante, podría agregar perturbaciones, quizás imperceptibles, a una imagen, por ejemplo, a una imagen de las que se usan para que se haga reconocimiento, con las que se alimenta a los datos, para que un sistema de reconocimiento de imágenes identifique de forma incorrecta un objeto, ¿sí? Entonces, este es un tipo de ataque que se debe prevenir dentro de los modelos que hacen uso de inteligencia artificial. Hay que prevenir estos ataques de adversario, es decir, tener fuentes de datos que estén adecuadamente protegidas, que sean confiables para evitar que corrompan esos datos y que en consecuencia la IA aprenda de forma incorrecta algo que no es, ¿sí? ¿Qué más? Está, por supuesto, el robo de datos sensibles, ¿no? De hecho, eh, por la forma en que se están alimentando estas inteligencias artificiales, normalmente utilizando bases de datos de dominio, se supone que de dominio público, pero en muchos casos las empresas que están detrás del desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial hacen convenios con otras empresas privadas, con otras compañías, para poder utilizar sus bases de datos como entrada, como base de conocimiento para entrenar a sus inteligencias artificiales, a sus modelos generativos. Pues entonces en esos casos podría darse también de que si no está adecuadamente protegida esa interfaz, esa API, esa API o ese intercambio de información entre estas empresas para el entrenamiento de la IA, quizás a través del acceso a la IA se podrían robar datos que son sensibles, que son privados y que estaban fuera del alcance original o que son simplemente no autorizados, información sensible, como por ejemplo datos secretos de empresas, secretos comerciales o inclusive datos personales, ¿no? Que sin querer se pudiesen estar filtrando dentro de esas bases. Entonces, el robo de datos sensibles también es algo que se puede dar en sistemas de inteligencia artificial. El envenenamiento del modelo suena parecido a los ataques adversarios, pero la diferencia es que acá en los ataques adversarios lo que envenenábamos era la data,
¿sí? Envenenábamos los datos que se suministraban al sistema de inteligencia artificial. Acá, en cambio, el envenenamiento que se hace es al modelo de la inteligencia artificial, ¿sí? En este ataque lo que se hace es manipular el proceso de entrenamiento del modelo, no solamente insertando datos maliciosos o falsificados en el conjunto de entrenamiento, y como resultado, pues la información o los datos podrían estar sesgados para tratar de inducir al modelo a producir resultados erróneos, ¿sí? Producir resultados erróneos cuando se lo enfrente a datos legítimos, por ejemplo. ¿Qué más? Perdón, ya exageré. Otro evento u otro tipo de ataque que se podría dar es la inversión del modelo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido inversión del modelo? O en inglés, reversing. Pues esto lo que hace es explotar la capacidad justamente de estos modelos de inteligencia artificial, ¿verdad? Para generar información sensible de modo reverse. Es decir, se puede realizar intentando revertir ingeniosamente el modelo para poder obtener a partir de los resultados información confidencial que fue suministrada como base, como por ejemplo datos personales que pudieron haber sido utilizados para generar las predicciones del modelo. Otro tipo de ataque, de negación de servicio. Y este es un tipo de ataque que es bastante difícil de combatir en cualquier medio. De hecho, quienes están relacionados o están familiarizados con pruebas de intrusión, pues saben que es muy difícil defenderse de un ataque de negación de servicio. Se puede tratar de prevenir la denegación de servicio. Hay maneras de mitigar la denegación de servicio. Pero cuando se hace una denegación de servicio distribuida, masiva, pues alguna afectación se puede tener, por muy grande inclusive que sea la empresa que se está tratando de defender. Entonces, la denegación de servicio es un ataque que podría ser aprovechado, en los cuales pues los cibercriminales lo que van a tratar de hacer es abrumar a la inteligencia artificial, agotar los recursos del sistema de inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, que se llene su capacidad de procesamiento, que se llene la memoria. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo justamente de interrumpir su funcionamiento y hacer que falle, ¿sí? Entonces, esto es otro tipo de ataque que se puede dar. Y por último, pues los ataques de puertas traseras o ataques de backdoors, por sus siglas en inglés. Una puerta trasera es un software malicioso que normalmente se introduce de manera inadvertida, aprovechando algún tipo de vulnerabilidad en un sistema, para con eso poder brindarle acceso no autorizado a un tercero malicioso que a través de esta puerta trasera va a poder ingresar a este sistema, aunque le parchen la vulnerabilidad por la que originalmente ingresó. Entonces, estos atacantes podrían introducir de una manera oculta puertas traseras en los modelos de IA durante el entrenamiento y de esta manera aprovechar esas puertas traseras para poder permitir un acceso no autorizado al modelo o manipular al modelo, quizás con una activación de por knocking que se llama, que es una combinación de llamadas a puertos para poder activar el backdoor, en fin. Pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de comprometer la integridad o la seguridad del sistema de inteligencia artificial. Entonces, todos estos son ataques de los cuales las empresas que están desarrollando estos proyectos de inteligencia artificial, pues tienen que estar atentos e introducir mecanismos de ciberdefensa que les permitan evitar ser víctimas de este tipo de ataques. Y pues muchas de las empresas que están invirtiendo en estos sistemas son empresas que están conscientes de la necesidad de asegurar los datos, de la necesidad de invertir en ciberseguridad. Tenemos gigantes como Google, tenemos gigantes como Microsoft, empresas como OpenAI, como Adobe, que son empresas que invierten mucho en asegurar sus sistemas, que invierten mucho en ciberseguridad. Pero también tenemos otros emprendimientos un poco más pequeños que quizás no tienen todo el capital y que tienen el know-how en la materia de programación, inteligencia artificial, pero que carecen de los conocimientos en materia de ciberseguridad y que quizás no están completamente bien asesorados y que pueden tener estos huecos de seguridad. Y es necesario justamente llamar la atención de estas empresas para que empiecen a prestarle un poco más atención a invertir en ciberseguridad desde el inicio en que empiezan a desarrollar su modelo de negocios. Por otro lado, pues también puede haber en cambio el uso de inteligencia artificial para llevar a cabo ciberataques. Es decir, aquí en cambio estamos del otro lado. No estamos tratando de atacar
a los modelos o a las herramientas, a las empresas de inteligencia artificial, sino que en cambio nos valemos de herramientas de inteligencia artificial para lanzar ciberataques o para hacer que esos ciberataques sean más sofisticados. Ejemplo, el phishing. ¿Sí? Phishing es un tipo de ciberataque mediante el cual lo que se hace es utilizar como vector de ataque correo electrónico, mensajes de chat, como por ejemplo WhatsApp, Telegram, redes sociales, páginas web, etcétera, con el fin de que, con el fin de engañar a las personas, para que crean que esos mensajes, esas publicaciones, etcétera, son reales, son transmitidas por un tercero confiable. ¿Con qué fin? Con el fin de que den clic o en un enlace que los lleve a una página suplantada, o bien con el fin de que descarguen un adjunto que podría contener código malicioso para poder infectar y tomar control del computador o del dispositivo en donde se esté llevando a cabo dicho ataque. ¿Sí? Y con esto también se puede, por ejemplo, llevar al usuario a una página suplantada que es una réplica del sitio real al que se está replicando, al que se está suplantando, con el fin de que el usuario ingrese, por ejemplo, datos confidenciales. Ejemplo de este tipo de ataques clásicos, el mensaje de correo de la banca virtual del banco XYZ que está pidiendo actualización de datos y los usuarios ingresan su usuario, su clave de banca virtual, e inclusive hay usuarios que ingresan sus códigos de tarjetas de coordenadas y con eso luego les pueden vaciar la cuenta corriente del banco, la cuenta de ahorros, porque en realidad no entraron a la página del banco, sino que entraron a una réplica, a una página suplantada, y el correo electrónico nunca se los envió el banco, sino que se los envió una entidad cibercriminal que suplantó el correo electrónico del banco, haciendo aparecer como que se trataba de esta entidad. ¿Sí? Entonces, ataques de phishing vemos a diario y con inteligencia artificial se podría lograr que el phishing mejore a ser más difícil de detectar de que se trata de un correo falso, a ser más difícil de detectar de que se trata de una página falsa. Y eso podría llevar a que los usuarios caigan más en este tipo de ataques. ¿Qué más? De igual manera, podríamos tener ataques de claves mejorados. ¿Por qué? Porque podríamos utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, analizar datos de entrada de una persona, en donde le podríamos dar, por ejemplo, toda la información que ha provisto en sus redes sociales. Una IA le podría tomar minutos realizar las conexiones de los conocidos, de los familiares, de fechas sobre una persona y de esa manera sugerir claves que podría utilizar esta persona. Y de esa manera ahorrarnos de tener que crear un diccionario que podría tomar mucho tiempo el realizar el ataque de claves antes de encontrar una clave exitosa. El uso de una inteligencia artificial para reducir ese posible diccionario haría que estos ataques de clave sean mucho más, a ver, más mejorados. Suena un poco raro, pero sí, ataques de claves mejorados, más eficientes, en el sentido de que me van a generar un mejor diccionario que probablemente va a contener dentro del diccionario la clave que sí está utilizando el usuario. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, malware evasivo, es decir, malware que es mucho más difícil de detectar por las herramientas tradicionales antivirus que conocemos, que hacen uso de firmas en donde pues tienen bases de datos de malware conocido y lo que hacen es identificar el código, la firma del malware, el hash del archivo ejecutable y lo comparan contra el que tienen en la base y si coincide pues entonces es un malware y si no coincide decimos que no es malicioso. Este acercamiento ya no es bueno ni efectivo desde hace muchísimos años atrás y por eso los antivirus han evolucionado y pasaron a ser más inteligentes y a utilizar técnicas basadas en comportamientos para poder determinar si un software es o no malicioso. Porque el malware evasivo también llamado Advanced Persistent Threats, amenazas persistentes avanzadas, pues este malware evasivo justamente hace uso de sistemas de análisis que me permiten detectar, por ejemplo, en dónde se está ejecutando. Él se da cuenta si se está ejecutando en un sandbox o se da cuenta si se está ejecutando dentro de una máquina virtual. Se da cuenta si dentro de esa máquina donde se está ejecutando o ese dispositivo donde se está ejecutando existe un programa antivirus que lo está analizando. Y en base a eso, él es capaz de reaccionar y decir, a ver, me está analizando el antivirus. Entonces, como me está analizando el antivirus, yo no voy a hacer nada malo ahorita.
voy a dejar que pase el escaneo del antivirus y que vea que yo soy un software inocuo. Y ya cuando el antivirus haya dejado de analizarme, entonces ahora sí voy a lanzar mi carga maliciosa, me voy a conectar con el centro de comando y control, me voy a descargar el programa malicioso y ahora sí ya lo voy a ejecutar en memoria. O, por ejemplo, podría tratar de encontrar, en base a la programación, haciendo uso de sistemas expertos de inteligencia artificial, podría tratar de encontrar un hueco en el sistema local que se pueda explotar y en base a eso conectarse al centro de comando y control, descargarse un rootkit para explotar esa vulnerabilidad, elevar privilegios, desactivar el antivirus y ahora sí darle acceso al atacante remoto para que pueda tomar control del sistema. Entonces, a ese tipo de amenazas nos estamos enfrentando hoy en día y estos son los llamados APTs. ¿Qué más? Otro tipo de ataque, suplantación de voz. Suplantación de imágenes y video. Dentro de poco ya no vamos a poder saber si quien nos está llamando por teléfono en realidad es quien dice ser, porque ya vemos, de hecho, recientemente, si ustedes lo googlean, van a ver que pues, en una presentación que hizo Microsoft, me parece que fue, con una muestra de unos pocos segundos de un audio, la inteligencia artificial podía crear ya un clon de la voz de esa persona, solamente suministrándole unos pocos minutos de audio, ¿sí? E incluso llegamos a suplantar imágenes y video. No sé si alguno de ustedes ha visto al deep fake Tom Cruise, ¿sí? Bueno, la persona que hace este canal se parece un poco a Tom Cruise, o sea, tiene una fisonomía bastante parecida a Tom Cruise. Y lo que le hace es grabar los videos y luego aplica tecnologías de deepfake para reemplazar su rostro con el de Tom Cruise y realiza videos bastante graciosos. Lo pueden ustedes buscar en YouTube y van a ver que en la cuenta de él hay cosas bastante interesantes. También está en Instagram, ¿sí? Deepfake Tom Cruise. Y pues llega un momento en que si, por ejemplo, nosotros pensábamos que, bueno, si nos pueden hacer una pasada por audio, pues entonces hagamos videollamada. Pero si resulta que ahora estos sistemas de deepfake empiezan a aplicarse en tiempo real en videollamadas, entonces podría yo ver que quien me está llamando es mi mamá, pero resulta que no es mi mamá, sino que es alguien que tiene una fisonomía parecida a la de mi mamá y que la inteligencia artificial le está suplantando el rostro de esa persona sobre el de ella y en el video aparece como que si fuera mi mamá. Entonces, déjenme mostrarles un ejemplo que recientemente se dio justamente en este programa, me parece que es, ajá, aquí está. Esto es en British Got Talent, si no me equivoco. Déjenme... This is young Simon Cole performing in America's Ah, Got no, Talent perdón, in front of American Got Simon Talent. Cole, because this is deep fake. And this is a deep fake of Ukraine's President Volodymyr Zelensky asking his soldiers to surrender. One is entertaining, while the other is alarming about the dangers of deep fake. These are the two faces of deep fake. Due to the term fake, the Ok, bueno, si ustedes quieren, yo les dejo después el link de ese video completo. Pero esto nos muestra ya ciertos peligros a los que nos vamos a ver enfrentados por estas tecnologías de IA que con estos ciberataques de suplantación de voz, de suplantación de video o del uso de herramientas de IA para poder realizar ciberataques de forma más precisa, pues podrían poder comprometer la ciberseguridad de las empresas o la seguridad de las personas, de los individuos y poner así en riesgo pues nuestros datos o inclusive también nuestras billeteras en el caso de los típicos ataques de ciberestafas en los cuales pues llama la abuelita pidiéndole dinero a los sobrinos porque le hackearon la cuenta del Facebook y la gente le empieza a depositar en la cuenta a la abuelita que está en una emergencia. Pero ahora imagínense, si había antes gente que caía en ese tipo de suplantaciones de identidad depositándole dinero solamente porque le robaron la cuenta de la red social, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de lo que sea. Ahora imagínense si ustedes ven que es su abuelita quien los está llamando, les está diciendo, mi hijito, se me perdió la billetera, me asaltaron, estoy en otra ciudad, deposítame. ¿Cómo no le voy a depositar a mi abuelita? Entonces, nos enfrentamos a una serie de desafíos que hay que empezar a ver cómo los vamos a ir tomando conforme se vayan presentando más y más. Ahora, pregunta,
¿Nos reemplazará la IA? Esta es una pregunta que les planteo a ustedes para que lo piensen, puesto que la inteligencia artificial en realidad pues tiene el potencial de transformar nuestras vidas, es decir, y esa transformación puede ser positiva, pero también podría ser negativa porque no es nada más que una herramienta. Al igual que un cuchillo, yo lo puedo utilizar para partir el pan y dárselo a personas para que coman y calmar su hambre. También podría utilizar un cuchillo para asesinar a alguien. Y pues lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nada más que una herramienta y cómo se la use pues va a depender del actor que esté detrás de esa herramienta. Así como se la puede usar para el bien, también se la podría utilizar para el mal. Ahora, si nos va a reemplazar la IA, pues yo pienso que en cierto sentido sí. Quizás a algunos trabajos bastante básicos que no requieran de creatividad, que no requieran de mayor creatividad, van a poder ser reemplazados por la IA, pero creo que los seres humanos somos irreemplazables desde el punto de vista de que pues una IA no tiene sentimientos, nosotros sí tenemos sentimientos. Una IA, por mucho que pinte, va a pintar conforme a las indicaciones que se le han dado, pero no porque sea creativa. Nosotros somos creativos, nosotros tenemos empatía. Así que yo creo que si dejamos de ver a la IA como un enemigo que se va a robar nuestro trabajo y lo empezamos a utilizar como una herramienta que nos va a apoyar y que nos va a ayudar a crecer y hacer nuestro trabajo de forma más eficiente, pues entonces podemos sacarle mayor provecho y tomar de ella la parte positiva. En cuanto a ciberseguridad, así como la IA puede ser utilizada para hacer ciberataques, pues también puede ser usada para defenderse. ¿Sí? También puede ser utilizada para defenderse. Hoy en día hay mucho software que aplica técnicas de machine learning para poder identificar comportamientos maliciosos en la red, comportamientos que son anómalos y que en base a ello pueden detener amenazas o pueden alertar de amenazas a los administradores de la red, avisándoles con mucho tiempo de antelación antes de que estos elementos maliciosos puedan, por ejemplo, tomar contacto con un centro de comando y control y descargar un software malicioso en la red, pueden avisar e inclusive pueden ayudar a detener esa amenaza antes de que se ejecute. Entonces, por lo tanto, dependerá de nosotros cómo utilicemos esa IA. Y por último, les planteo, pues, ¿qué creen que nos depara el futuro? No tengo la bola de cristal, no tengo esos dotes de Nostradamus para poder saber exactamente qué va a pasar. Pero yo creo que algunos usos bastante evidentes que podemos inferir que se van a dar en el corto plazo con respecto a inteligencia artificial es pues el hecho de que vamos a tener posiblemente más robots que nos asistan en tareas diarias. Yo sí creo que en algún momento todos vamos a tener un robot humanoide en la casa. Vamos a ver más robots baristas preparando café o preparando comida en los restaurantes. Vamos a ver más usos de inteligencia artificial en temas, por ejemplo, de blockchain, de deep learning, de cybersecurity, machine learning, chatbots, pues ni se diga, cloud computing, etcétera. Entonces, en definitiva, hay ciertos empleos que van a ser reemplazados o van a ser eliminados por la aparición de la inteligencia artificial. Pero de igual manera creo que se van a crear nuevos trabajos que van a permitir transformar industrias completas. Y frente a esto surgen muchas preocupaciones sobre el impacto que esto va a tener en el mercado, sobre el impacto que va a tener en cuanto a la ética o en cuanto a la equidad del uso de la inteligencia artificial, pero está en nosotros el poder prepararnos con antelación para este futuro mediante la adquisición justamente de habilidades que sean relevantes, que nos permitan adaptar siempre de manera continua y no dejar de aprender nunca, trabajar en conjunto con otros países para poder establecer marcos éticos, regulatorios, sólidos, para poder garantizar el uso responsable, seguro de las inteligencias artificiales. En fin, todo lo que nos permita de alguna manera mejorar la calidad de vida de la población, seguir innovando pues, y abordar desafíos globales de maneras más efectivas. Muchísimas gracias. Esto es lo que les quería comentar, pues, y estoy lista para las preguntas que tengan.
Bien, muchas gracias, Karina. Muy interesante la presentación. Bien, ahora pasamos a la ronda de preguntas y nos gustaría comentarles a los participantes que pueden dejar sus consultas a través del casillero del chat o en su defecto a través del micrófono. Ya está habilitado. A ver. A ver, la escuchamos para que pueda darle respuesta. Gracias. A ver, aquí veo una pregunta. Dice, entonces, la IA cada vez que va en evolución para favorecer y beneficiar a la organización, como también la parte del sector público y seguridad, pero también aumentaría los ciberataques y la inseguridad de las organizaciones o sectores públicos por el tema, ¿cómo usar la IA dependiendo de la ética de la persona? Bueno, ese es un planteamiento un poquito filosófico. El uso de la IA definitivamente depende de la persona. La puedo utilizar para algo positivo o la puedo utilizar para el lado oscuro de la fuerza. Pero así como se puede utilizar en, como les digo, en aumentar la cantidad de ciberataques o hacer que los ciberataques sean más precisos, también se puede utilizar desde el punto de vista defensivo, justamente para poder crear sistemas que aprendan en base a comportamiento, en base al uso de técnicas de machine learning, a poder identificar cuáles son los patrones anómalos dentro de una red, de una organización, para poder identificar ataques o para poder identificar movimientos laterales o conductas sospechosas, como por ejemplo conexiones a IPs inusuales o a sitios web de baja reputación, o la intención, o por ejemplo el tratar de usar canales encubiertos para poder transmitir algún tipo de información. De hecho, hay herramientas que nosotros utilizamos en mi empresa. Mi empresa se llama Consulting Systems y pues nosotros tenemos un socio en Perú que se llama InnovaTC, a través del cual nosotros promocionamos justamente soluciones de reducción de la superficie de ataque. Somos partners de una empresa hindú que se llama SecPoc y que tiene un software que se llama SunnerNow, que permite justamente, a través del uso de agentes en dispositivos como servidores, estaciones del mundo Windows, Linux, Mac, etcétera, permite identificar si está ocurriendo algún tipo de ataque en la red, si hay algún comportamiento anómalo, permite identificar de manera proactiva la existencia de vulnerabilidades, huecos de seguridad, y permite subsanar esas vulnerabilidades de manera automatizada, haciendo aplicaciones de parches, de arreglos en las configuraciones inseguras, permitiendo gestionar de manera proactiva la superficie de exposición de una red, haciendo uso de técnicas también de inteligencia artificial. Entonces, así como vemos la parte negativa, también vamos a ver surgir muchas herramientas que hacen uso de la IA de manera positiva. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cómo cree usted que un robot con inteligencia artificial cambiaría su comportamiento si lograra sentir emociones? Yo creo que tú has visto mucho Terminator. Ok. Bueno, no lo descarto, o sea, no soy quien para poderte decir si en algún momento se va a dar ese momento tan temido de la singularidad en el cual la inteligencia artificial tome conciencia y se dé cuenta por sí misma y empiece a sentir emociones, pero por el momento la verdad es que no lo veo. Yo creo que por el diseño que les hemos dado, la herramienta, la inteligencia artificial es solamente eso, o sea, artificial y eh, espero la verdad que no logre desarrollar sentimientos porque la verdad es que eso sería muy complejo. Eh, Sería muy triste terminar en un ambiente como tipo Matrix o tipo Terminator. Ok, ¿qué otra pregunta? Si hay ataques con IA, también hay defensas con IA. Eso creo que ya lo respondí. ¿Cómo la IA podría resolver incidentes de seguridad de forma eficiente, teniendo en cuenta que muchas veces debemos realizar un análisis minucioso para determinar si el incidente es verdadero o un falso positivo?
Entiendo que el entrenamiento es la base, pero considero que el razonamiento nuestro como humanos supera a la IA. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En definitiva, sí creo que el uso de herramientas que incorporen inteligencia artificial para poder detectar comportamientos anómalos nos puede ayudar justamente a prevenir de manera proactiva, a poder identificar si se está dando un evento malicioso o no dentro de una red. Pero en definitiva, quien tiene el criterio para poder determinar si se trata de un falso positivo o no, es la persona que está detrás de esa herramienta. Otra pregunta. Fabio dice, ¿cuál será el desafío ético para el buen uso de la IA? ¿Comenzarán a aplicarse sanciones? Bueno, al momento todavía no hay un consenso a nivel global, pero sí, lo dije previamente, yo creo que debe haber ya legislación con respecto al uso de la IA. Inclusive esto debería verse de forma global, no solamente por nación, sino que debería haber alguna iniciativa, por ejemplo, de la ONU, para poder de manera global, en consenso con todos los países que forman parte de la ONU, poder crear leyes sobre el uso ético de las herramientas de IA. ¿Qué más? Michael dice, ¿cuáles son las tendencias más recientes en ciberseguridad que debemos tener en cuenta? Bueno, tendencias en ciberseguridad, en este momento hay muchas, pero en boga en este momento lo que más hay son ataques relacionados con ingeniería social. Es decir, que todavía el eslabón más débil de la cadena de seguridad seguimos siendo los humanos, y los ataques que atacan a la capa 8 del modelo OSI, a las personas, al que está entre el teclado y el asiento, siguen siendo los más efectivos. Por eso, entre las tendencias, los ataques de phishing, los ataques de malware siguen siendo los más exitosos. ¿Qué más? Saliendo de la universidad, ¿a dónde debería apuntar para poder trabajar en ciberseguridad o computer forensics? Pues bueno, te hago una invitación a visitar Consulting Systems. Nosotros tenemos una academia que se llama Academia Hacker, academia-hacker.com, justamente en donde tenemos mucho material gratuito, ebooks, guías gratuitas y también cursos, algunos pagados, webinars gratuitos también, en donde orientamos justamente a los estudiantes para poder incursionar en ciberseguridad. Y de hecho, tengo un ebook que se llama Cómo convertirte en un experto en ciberseguridad, que normalmente lo vendemos a $2.99, pero si se registran ustedes en la lista de ciberguerreros, en la comunidad de ciberguerreros, lo pueden obtener de manera gratuita. ¿Qué tipo de reglas se tomarían a las IA? ¿Serían globales o serían reglas dependiendo del país? Lenin pregunta esto. Bueno, yo creería que debería ser un consenso, como te digo, global, que luego se vería pues reflejado en las leyes de cada país, porque cada país tiene su legislatura. Pero debido a que es un tema que nos afecta a todos como humanidad, es mi punto de vista que debería tener un acercamiento a sí mismo global, y pues quien debería liderar estos temas es justamente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Bien, creo que esas son todas las preguntas. Sí, correcto. Bien, bueno, muchas gracias por las respuestas. Ya hemos finalizado la ronda de preguntas. Y bueno, agradecemos a nuestra expositora, Karina Estudillo.